casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón de la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebremos juntos su amor, haremos el honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, celebremos juntos su amor, le brindaremos ofrendas de obras de amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo
tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, tengo a ti. Hola, ¿qué tal? Acá estoy grabando desde otro punto de vista, desde otro lugar, desde el lugar de mi trabajo. Y como hoy la prédica tiene que hablar con una enfermedad y con un remedio, estoy aquí en la farmacia, ustedes ven el fondo, que realmente es un lugar donde yo paso la mayor parte de mi vida, de mi día. Y quiero traerles una palabra de parte de Dios. En la antigüedad muchas enfermedades se trataban
con cosas que no se sabía bien para qué servían. Y muchas de ellas terminaban siendo el remedio peor que la enfermedad. En los siglos pasados se usaba el mercurio, por ejemplo, en forma de pomadas o en píldoras, como para tratar distintas afecciones, que terminaban siendo peor que si la afección hubiera estado sola. Había muchas enfermedades que terminaban siendo mucho más destructivas con los remedios estos. Y en realidad esto pasa en todo tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de enfermedades, generalmente nos referimos a la del físico, la del cuerpo. Pero nosotros podemos hablar de distintas cosas que nos están produciendo o nos están afectando y decimos que esas son nuestras enfermedades. Algunos dicen, yo soy adicto a una droga, al alcohol, soy adicto al juego, soy adicto a algo que no puedo dominar, al sexo, a la pornografía, entonces yo tengo esa enfermedad. Y yo te quiero decir que eso no es la enfermedad en sí, sino que eso es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda que podemos tener los seres humanos. Otros dicen, yo tengo un mal carácter, tengo un desastre en mi familia, yo discuto con todo el mundo y esas cosas que yo digo que hago tan mal o que producen tanto dolor en mi medio, en mi familia, en mi trabajo, en mí mismo, bueno, esa es mi enfermedad. Yo te digo, no es la enfermedad, es un síntoma simplemente. Hay una enfermedad subyacente, mucho más profunda, más peligrosa que simplemente el mal carácter, la ira, el enojo. Otros dicen, yo tengo gastritis, tengo un montón de hipertensión, tengo un montón de problemas derivados esa es mi enfermedad y están derivados del estrés y esa es mi enfermedad quizás. Mira, todas estas cosas que se estaban hablando son síntomas de una enfermedad subyacente mucho más fuerte, mucho más poderosa, que ataca a todo ser humano. No es el COVID, es una enfermedad peor que el COVID, porque carcome a la persona desde adentro, la hace vulnerable, la hace fácilmente dañable y termina matándola, literalmente. Y en muchos casos las personas están muertas, pero caminando, viviendo, comprando, vendiendo, haciendo su vida, viviendo en familia, pero sin embargo con toda una carga de mortandad dentro de su cuerpo, dentro de su vida. Todos estos síntomas que yo te digo que tenemos son síntomas de una enfermedad más profunda que es el pecado. Y algunos dicen que el pecado es algo religioso, que ya tenemos que despojarnos del concepto de pecado, de que eso es algo antiguo, de que eso es algo que no se debe hablar más. Sin embargo, cuanto menos atacamos el problema del pecado, más enfermos vamos a estar. No solo como personas, como familias, como sociedad. Me aturde ver que nuestro país está enfermo de pecado. Es una de las cosas que más me alarma, porque nadie reconoce que está obrando de una manera equivocada, de una manera que es errónea. ¿Y qué es pecado? Pecado es básicamente transgredir una ley, la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, ahí por Éxodo 20 está la primera noción de la ley de Dios, que es realmente los 10 mandamientos que Dios nos regaló. Estos mandamientos son para protección nuestra, son para bendición nuestra, para ayuda nuestra. Y cuando nosotros transgredimos esas 10 normas de vida, nos hace daño. Pero eso además acrecienta el daño que hay en nuestra vida, porque toma no solamente nuestra parte espiritual, que algunos dicen que no existe, sino que además toma nuestra parte intelectual, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Eso sí creen que existe, ¿no?
Y aún nuestro cuerpo es dañado por el pecado. O sufre las consecuencias de nuestro pecado. Todas las cosas que nosotros tenemos como si fuesen enfermedades, en realidad pueden resumir en una sola. Y eso es lo que muchos no quieren entender, no lo quieren entender. Aunque la palabra de Dios dice muy claramente que es una enfermedad mortal. Efesios 2:1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O sea, la vida espiritual de una persona estaba muerta, sin vida, alejados de todo lo que es vida, de todo lo bueno, alejados de Dios. Ahora, no es religioso esto que te estoy diciendo. Te estoy hablando de algo real que puede ocurrir en nuestras vidas. Aquellos que ya estamos en el camino también podemos sufrir las consecuencias del pecado, porque si nosotros no nos alejamos del pecado, vamos a sufrir las consecuencias del mismo. Siempre me acuerdo la vez que me regalaron una de las Biblias que yo más años utilicé. Tenían en su tapa, en su contratapa, tenía una leyenda. Dice: este libro te alejará del pecado. Está bien, qué poderosa que es la palabra de Dios, me alejará del pecado. Pero dice: cuidado, el pecado te va a alejar de este libro. Porque el pecado tiene una consecuencia, una actitud, una actividad dentro de nosotros que es clara y que realmente existe. Aunque lo quieran negar, aunque les parezca que no es así, aunque digan que no, aunque la filosofía de este mundo trate de ocultar la realidad de las cosas. Pero fuimos creados por un Dios que nos hizo de acuerdo a su imagen y semejanza, y Él conocía que era lo mejor para nosotros. Estoy tratando esto porque me impacta cómo la sociedad está enferma. Lo vuelvo a decir, porque realmente estamos viviendo un tiempo de decadencia social, de decadencia como país. Y aparentemente ninguno de los políticos se pone de acuerdo como para decir: bueno, busquemos una solución al problema real. Les voy a contar un caso. Está en Lucas 18, 35 al 43. Fíjense el caso de una persona que estaba enferma. Lucas 18, 35 al 43 dice: sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajesen. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Un caso especial de una persona que estaba enferma. Uno dice: era una enfermedad física. La ceguera es una enfermedad física. No sé hoy técnicamente cuál correspondería, qué diagnóstico tendría esta enfermedad. Sin embargo, había un deseo en el corazón de este hombre de salir de su situación de ceguera. Había un deseo sincero, profundo, y un anhelo que lo tenía entristecido y agobiado. Y pasaba Jesús, que es Dios, y él no paró de gritar. Fíjense el anhelo que él tenía de salir de esa situación. La ceguera es una enfermedad física. Y como toda enfermedad física trae consecuencias. El pecado es una enfermedad espiritual y arruina todas las cosas en tu vida. Ahora, vos te diste cuenta que hay cosas en tu vida que no están caminando como corresponde. Hay muchas cosas en tu vida que están andando realmente mal. Que estás como ciego en muchas situaciones. Que ves que haces lo que no querés y lo que no querés eso estás haciendo.
estás luchando con vos mismo en muchas situaciones. Ves que lo que está mal y lo haces y después sentís culpa. Todas situaciones que producen dolor y angustia, que te peleas con quien más querés, de que discutís con quien más amás y que te separás de aquellos que realmente necesitas. Y entonces vos decís, oye, ¿qué me está pasando? Hoy estaba viendo, hoy es viernes, Día Mundial o Nacional de Tratamiento de la Depresión y el Suicidio. Es impresionante las cifras que está manejando a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud sobre los casos de suicidio. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Hay mucha gente que no entiende que realmente todo tiene una raíz espiritual y que va basada toda nuestra vida en nuestro espíritu. Si el espíritu está muerto, el resto de la vida es como si estuviésemos muertos. ¿Quién era este Jesús que pasó? Jesús, ese hijo de David que él clamaba. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que era el Verbo, la palabra de Dios, creativa de Dios. Era Dios mismo hecho palabra, Dios mismo que hacía lo que quería desde la eternidad y hasta hoy. Pero dice la palabra en Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo, antes de que todo esto fuese creado y nosotros fuésemos creados. Dice, ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Un poco más adelante dice, esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Él, que era la luz, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuántos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria y la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios se acerca a nosotros, nos ve en nuestra situación de enfermedad espiritual, ceguera física o de cualquier tipo, emocional también. Él lo primero que aplica a nosotros es su gracia. No nos condena, no nos dice, vos hiciste esto, esto y esto, como solemos hacer los seres humanos. No nos condena, no nos manda al infierno, sino que nos da su gracia, un regalo inmerecido de amor, para que nosotros podamos sentir su sanidad, su mano de sanidad. Ahora nosotros lo debemos desear esto. El ciego gritaba y gritaba y gritaba y se desesperaba. Nadie lo podía escuchar porque había una multitud alrededor de Jesús. Y sin embargo él gritaba todavía más. Y algunos le decían, cállate la boca que estás molestando al maestro. Y sin embargo, Jesús, con su amor, con su gracia, le puso la mano y le dijo, ya está, sos sano. Pero le tuvo que preguntar antes, ¿qué querés que te haga? Y esa es una pregunta muy interesante y muy llamativa. Si Él ya es Dios, conoce todo de mí, ¿por qué me pregunta qué quieres que te haga? Es que muchos van a Jesús de una manera como queriendo sacarle provecho a Dios. Muchas veces lo dije y lo vuelvo a decir una vez más, total, los que me conocen ya se habrán cansado, pero me soportan. Había una canción muy vieja de Sui Generis que decía, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa afirmación. Dios tiene todo, no necesita nada de nosotros. Él da porque se le da la gana de dar, porque nos ama, porque tiene ganas de bendecirnos.
Y esa es la gracia de Dios. Esa es la verdadera gracia de Dios. El verdadero amor de Dios es dar sin pedir nada a cambio. Pero Él también quiere que nosotros salgamos de la situación de enfermedad. Entonces dice que es lleno de gracia y de verdad. Y para vivir en la verdad tenemos que volver a Dios. Podemos volver a su palabra, volver a esos mandamientos en los cuales en otra época nosotros decíamos que no eran para nosotros. Ahora Dios prometió algo, que si nosotros aceptamos su gracia, Él va a poner sus mandamientos en nuestro corazón. No vamos a tener que hacer tanto esfuerzo en cumplirlos. No es algo externo, es algo desde lo profundo. Nosotros volvemos a tener vida cuando tomamos a Cristo como nuestro Señor. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios para recibir esa gracia y esa verdad? Muchos piensan que hay que estudiar mucho la Biblia, muchos piensan que hay que cumplir mandamientos. No, los mandamientos se cumplen después de recibir la gracia. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Bueno, aquellos que estamos en el camino ya lo sabemos. Nos tenemos que entregar a Dios. Tenemos que permitirle, abrirle las puertas de nuestra vida, abrirle las puertas de nuestro espíritu, de nuestro corazón, todo lo muerto que hay en nuestras vidas, todo lo enfermo que hay en nuestras vidas, dejar que Él lo toque, que Él pueda poner su mano de sanidad, que Él con su palabra infunda aliento de nueva vida en nosotros. Y cuando nosotros volvemos a caer en pecado, tenemos un recurso muy importante, imprescindible, que es la confesión. 1 Juan 1, 8 y 9 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Vieron lo que les decía? No, esto no es para mí, yo estoy bien como estoy, trato de seguir mi vida, soy un buen vecino, pago mis impuestos. Toda esa pavada que decimos cuando nos queremos desligar de algo que no sabemos bien de qué se trata. Sin embargo, si afirmamos que no tenemos pecado, si afirmamos que nosotros no necesitamos de la gracia y la verdad de Dios, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, dice la palabra. Si el ciego no hubiera clamado, quedaría ciego. Podría decir: no, yo no necesito de Jesús, este hombre está predicando cosas raras, no sé. Y hay un detalle más de ese relato, que no quiero olvidarlo. Cuando dice: tu fe te ha sanado, en realidad la palabra en griego de te ha sanado significa tanto sanado corporalmente como salvado. Como que si vos lo traducís, tu fe te ha salvado, está bien también. En realidad Jesús lo que le estaba diciendo: tu fe no solo te sanó tus ojos, sino te sanó todo, te salvó todo, porque creíste en el Hijo de Dios, en aquel verbo que vino y se hizo carne, aquel verbo que vino y vivió con nosotros para que nosotros lo conozcamos. Ese ciego recibió la vista, pero recibió algo mucho más que la vista. Recibió una nueva vida, una vida que es eterna. Si afirmamos que no tenemos pecado, miren, si Él dijera: yo no soy ciego, estoy acá porque tengo ganas de estar acá, no soy ciego, no reconozco mi ceguera, se estaría engañando a sí mismo y todos lo mirarían y dirían: este es un tonto, ¿eh? Ahora, si realmente confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará, nos salvará y nos limpiará de toda maldad. Jesús, para poder hacer eso, no solo vino, no solo sanó a los enfermos físicos, no solamente dio vida eterna a todos los que se cruzó, hasta un ladrón en medio de la cruz estaba allí muriendo, y Jesús le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, lleno de gracia. Ya no tenía tiempo para vivir la vida, pero ya tenía gracia de Dios. Y ese Jesús después terminó muriendo en una cruz. Ahora, muchos tampoco pueden entender por qué Él murió
en la cruz. Bueno, la paga del pecado es muerte. El fin del pecado es la muerte. Y Jesús dijo, no, yo voy a ocupar el lugar de Roberto, voy a ocupar el lugar de cada uno de los que está ahí, con solo que me acepten como su Señor y Salvador. Yo voy a morir en tu lugar, dijo Jesús. Yo voy a ponerme en tu lugar. Y entonces, en Isaías 53:5, 600 años antes de que llegue Jesús, una palabra dice así: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, ¿no? Y molido por nuestras iniquidades. O sea, los latigazos, los golpes, la corona de espinas, fue por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados, fuimos salvados. Gracias a sus heridas, gracias a que Él murió y fue herido, hoy nosotros podemos tener salud, sanidad. Y si ya estás en el camino y todavía no confesás tu pecado, acordate de Jesucristo, acordate de Él. No afirmes que no tenés pecado, sino confesá tu pecado y te vas a librar una carga de tu corazón. Vas a tener nueva vida, vas a ser limpio, vas a estar puro de tu enfermedad. No hay otra forma. Filósofos hablaron filosofías. Políticos hablaron de muchas formas. Muchos creyeron que con la ilustración, con la educación, el ser humano se reformaría. Muchos pensaron que con muchos recursos y con dinero estaríamos mejor. Y todas esas cosas fueron cayendo. Las distintas filosofías, las distintas políticas, las distintas enseñanzas y aún los distintos recursos. Pero realmente necesitamos volver a quien nos creó, confesarle nuestros pecados y además hacer algo que Dios nos va a impulsar después. Si vos confesás a Dios tu pecado, seguramente vas a ir a reconciliarte con quien estás enemistado, con aquel que le hiciste daño y librarte de la carga de culpabilidad, librarte de esa carga de cosas que supuestamente vos debés o supuestamente te deben. El perdón es la gran bendición que puede tener el ser humano, y el perdón, Dios es el que nos lo da. Hoy es tiempo de perdonar, es tiempo de ser perdonado, porque Cristo ya ocupó el lugar que no nos merecíamos nosotros. Él ya ocupó ese lugar. Él es el remedio para tu enfermedad. No hay otro. Todo esto que está acá atrás no te va a servir de nada. Quizás esto te puede ayudar a paliar una situación, una molestia, una enfermedad física. Pero el origen de todo, solamente Cristo es el remedio. Él es el verdadero Señor. Él es el verdadero regalo de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado, otra vez el pecado, del mundo. Quita nuestro pecado. Si crees en Él, si estás dispuesto a poner tu vida en sus manos, haz esta oración conmigo. Señor, hoy quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco mi pecado, reconozco que me arruinó la vida, reconozco que me mató, que estoy muerto en mis transgresiones, en mis pecados. Pero hoy quiero tener una nueva vida contigo. Jesús, dame vida. Creo en ti. Pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Y hoy vas a ser libre. Y hoy vas a ser sano. Y hoy vas a ser salvo por creer en Él. No tanto por la oración. Si la hiciste con confesión de tu propia boca, Dios dice que esa es salvación. Pero tenés que creer en tu corazón. Creer en tu corazón profundamente
para que Dios haga ese milagro en tu vida, de darte una nueva vida en todo sentido. Y esa vida se va a transmitir a tu familia y a tus vecinos y a tus amigos del trabajo, del estudio, donde estés. Y Él va a transformar todo tu entorno. Y por qué no, hasta tu país. Dios te bendiga. Es un tiempo especial en donde debemos aferrarnos de Él. Te bendigo en el nombre de Jesús.